A la manera de Cristo de Yesenia Ten. Capítulo 2. Nombres que indican su eternidad. Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5. Dos nombres que indican su eternidad. La Biblia contiene alrededor de 300 nombres y títulos dados al Mesías que expresan su eternidad, su deidad y la asignación que vino a cumplir a la tierra, y dada la magna importancia de dichos nombres, en este y en el próximo capítulo, procederemos a hacer mención de algunos de estos. El verbo o logos, así como el lenguaje expresa el pensamiento, también Cristo es la expresión, el revelador y el manifestador de la voluntad de Dios. El término logos es usado únicamente por el apóstol Juan, para referirse a Cristo e indica su carácter eterno. Comillas: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Además de esto, se hizo carne. Por tanto, según sus funciones divinas, es la manifestación de Dios ante el hombre. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La expresión logos denota razón y a la vez, palabra. Por ello, al aplicarse este término a la persona de Cristo, como razón de Dios, significa su propósito o designio. Como palabra de Dios, hace referencia a su revelación. El término logos tiene su raíz en la filosofía y fue adoptado por el judaísmo para expresar la manifestación del Dios invisible, incluyendo todos los modos por medio de los cuales Dios se da a conocer a los hombres. Por lo que en la manifestación de Cristo, no solo estuvo en él todo lo que puede revelarse con respecto a Dios, sino también toda la competencia de Dios, que excede a todo entendimiento. A esto precisamente hace referencia el apóstol Pablo, al decir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y con referencia a esto, también el apóstol Juan añade lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Unigénito de Dios. El título unigénito de Dios, es uno de los más elevados que jamás se haya empleado y hace referencia a la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, a diferencia de muchos hijos de Dios llamados así en sentido figurado. Los ángeles son hijos de Dios, por derecho de creación, pero de ninguna manera son hijos, en el mismo sentido que lo es Cristo. En ese mismo orden, los que nacen de nuevo por la obra del Espíritu Santo, llegan a ser hijos adoptivos de Dios, pero ellos comienzan a serlo después de haber sido hombres, mientras que Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad. Por esta razón, el título unigénito de Dios solo puede aplicársele a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16-18. El primogénito. En este punto, quizás algunos piensen, pero si Jesús es el unigénito del Padre, ¿por qué también la Biblia le llama el primogénito? Para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que debemos aclarar es que Jesús no es el primogénito de Dios, sino el primogénito de toda la creación, tal como lo expresa Colosenses 1:15 diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La razón por la que es el primogénito de toda la creación, es porque Él creó todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:6. En ese mismo orden, aunque las palabras castellanas primogénito y unigénito contienen la misma raíz, que es génito, los términos originales en el idioma griego, no están relacionados de ninguna manera, ya que la palabra primogénito es prototokos y se aplica, no al primer nacido, sino al que ocupa un rango inminente sobre algo, y en la Biblia, se aplica a Cristo de forma exclusiva. Por otro lado, el término unigénito es monógenes y es la combinación de monos, único, más genos, descendiente, de modo que la Biblia, al decir que Jesucristo es el unigénito de Dios, nos está señalando que Él es el único ser revelado a la raza humana que desciende directamente de Dios. Por tanto, con relación a la eternidad de Cristo, los títulos unigénito y primogénito son otra prueba de que Él es eterno e increado. Dicho esto, otra interrogante que puede surgir con respecto a esta verdad, es la siguiente: si Jesús es el unigénito de Dios y el primogénito de toda la creación, ¿por qué uno de sus títulos en la Biblia es Hijo de Hombre? Ciertamente el título Hijo del Hombre es usado con referencia a Jesús, en la Biblia. De hecho, solo en el Nuevo Testamento se utiliza alrededor de 88 veces. Pero, ¿por qué se le llama de esta forma al eterno Mesías? El primer significado de la frase Hijo del Hombre con respecto a Cristo, hace referencia a la profecía de Daniel 7:13 y 14, donde dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por ello, la descripción Hijo de Hombre era un título mesiánico, profetizado sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Jesús y no otro, es aquel a quien le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Por lo que, cuando Jesús usaba esta frase con relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre dada por el profeta Daniel, en el capítulo 7 de su libro. Un segundo significado de la frase Hijo del Hombre alude al hecho de que verdaderamente, Jesús era un ser humano. En ese mismo orden, Dios llamó al profeta Ezequiel Hijo de Hombre 93 veces y al hacerlo, simplemente, estaba llamando a Ezequiel, un ser humano. Porque un hijo de un hombre, es un hombre. Ahora bien, esto no cambia la realidad de que Jesús era totalmente Dios, tal como lo expresa Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero también era un ser humano, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Con relación a esto, en su primera carta el apóstol Juan, también nos dice, en esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Primera de Juan 4:2. Finalmente, si Jesús es el Hijo de Dios, Él era en esencia Dios. Sí, Jesús también era el Hijo del Hombre, Él era en esencia un ser humano. Por tanto, la frase Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías, y al mismo tiempo un ser humano. Puntos a recordar. 1. La Biblia contiene alrededor de 300 nombres y títulos dados al Mesías, que expresan su eternidad, su deidad y la asignación que vino a cumplir a la tierra. 2. Así como el lenguaje expresa el pensamiento, también Cristo es la expresión, el revelador y el manifestador de la voluntad de Dios. 3. El título unigénito de Dios, es uno de los más elevados que jamás se haya empleado y hace referencia a la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, a diferencia de muchos hijos de Dios llamados así, en sentido figurado. 4. Jesús no es el primogénito de Dios, sino el primogénito de toda la creación. Y la razón por la que es el primogénito de toda la creación, es porque Él creó todas las cosas. 5. La frase Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías, y al mismo tiempo un ser humano.